Hola, bienvenida, bienvenido a otra clase de metodología. Esta vez seguimos en el mundo de disminuir el error frente a un mundo aleatorio en supuesto, el cual ahora sabemos que lo que creemos no es necesariamente lo que es verdadero, lo cual es una buena actitud de vida, ¿no? O no, no sé, a lo mejor es falso lo que pienso. Vamos, entonces sigamos reduciendo este famoso error, porque lo que queremos nosotros es poder hacer mediciones con menos error. ¿Qué nos queda? Nos queda el mundo del análisis de datos, que es la otra fuente de error, los datos. Ya los mostramos, ojalá probabilístico para disminuir el error. Ya utilizamos instrumentos válidos, confiables y precisos. Y por cierto, ya tenemos datos de lo que medimos. Y con esos datos queremos hacer algo, aprender de ellos. En este caso, analizarlos. Eso es lo que se hace con los datos. Se analizan. ¿Sí? Recordemos, no lo que yo creo no tiene por qué ser verdadero. ¿Sí? Y el análisis de datos parte también del mismo supuesto. Y ya hablamos algo de esto en clases anteriores. Teníamos la hipótesis, ¿no? Recordemos que era esto de la hipótesis. Era un proceso. Era un proceso en el cual nosotros primero nos dábamos cuenta de que habíamos estudiado mucho un tema, lo conocíamos, teníamos alguna idea y creábamos esta hipótesis de investigación. A veces no lo estudiamos tanto, pero igual tenemos una idea de algo y queremos investigarlo. El mundo es así también. Ya. Pero tenemos una idea de lo que queremos hacer. Esta hipótesis de investigación en los ejemplos de las primeras clases eran, por ejemplo, quienes estudian leyendo tendrán un menor rendimiento que quienes leen y resumen por escrito los contenidos. Era una hipótesis, la teníamos. Esta hipótesis, nosotros que hacíamos era ponerlos en el caso contrario. Es decir, escépticamente nosotros decíamos, bueno, quienes estudian leyendo tendrán el mismo rendimiento que quienes hacen un trabajo más activo con el texto, lo resumen, etc. ¿Por qué tiene que alguien que lee versus alguien que hace más trabajo sea distinto rendimiento? El rendimiento es el mismo. Esa postura es la postura escéptica. Esa postura escéptica es la base para la hipótesis nula. La realidad, insisto, no tiene por qué ser como yo creo que es. Y de ahí la posibilidad que en ciencia nos pongamos en el lado contrario y decir, bueno, las cosas son distintas. Permanecen estables, permanecen inalteradas, eh, son iguales, aleatorias. Ese es el supuesto que está a la base del análisis de datos. El análisis de datos tiene esta hipótesis nula. ¿Sí? Y las distribuciones que utilizamos y los estadísticos que utilizamos para analizar estos datos se basan en que las cosas permanecen inalteradas y constantes y aleatorias. Por lo tanto, este análisis supone que, por ejemplo, si estamos analizando una variable, la variable se va a comportar de manera normal. O si analizamos la misma variable, que su promedio es igual en un grupo que en otro, si estamos comparando dos grupos. También que podrían ser que dos variables son independientes unas de otras. La palabra normal, la palabra promedio, independencia, hablan de un comportamiento estándar estable. ¿Okay? Ahora, cuando yo extraigo la muestra de la población y analizo esos datos, podría ser, es una probabilidad que la situación sea distinta. ¿Okay? Eso se llama hipótesis alternativa. Entonces, si nosotros al analizar los datos llegamos a una conclusión distinta a lo que ocurre en una situación plana e inalterada, no podemos decir que las cosas son de esa forma, ¿eh? No podemos ser tan osadas y osados. Tenemos que decir, bueno, encontré una de tantas muestras posibles. Y en una de tantas muestras posibles, que generalmente son infinitas muestras de la población, imagínense, de una de tantas, llego a la conclusión al analizar estos datos que podría ser o es probable que
la variable, por ejemplo, no se comporta normalmente, o que el promedio de un grupo es distinto al del otro, o que una variable está relacionada con la otra. Que a medida que aumenta una, aumentaría la otra. Y pongo el condicional, podría ser, aumentaría, sería, porque es una probabilidad. ¿Ok? Recuerde, ciencia probabilística, mundo complejo, humanos que observan humanos, somos humanos, erramos. ¿Okay? Es importante tener esa actitud también, más que una ciencia como la psicología. Sigamos con cosas que ya hemos visto también. Nuevamente, la decisión que tomamos, recordemos esto, la decisión sobre la hipótesis nula, yo la rechazo cuando en realidad es verdadera. O error tipo 1, alfa, 5%. ¿Se acuerdan de eso? Los errores, también aquí hay otros. Mantener la hipótesis cuando es falsa. Error tipo 2, beta. También buscamos que sea lo más pequeño posible. 5%, no estaría mal. ¿Sí? Estos errores nosotros ya los identificamos previamente. ¿Sí? Es un 5%, un 0,05 o 0,05. Grábeselo, porque eso lo va a ver siempre cuando haga un análisis de datos. Ese 0,05, 0,05 es un 5% de error. ¿Sí? Es la probabilidad de tener mala suerte. Es decir, aquí está gráficamente el comportamiento de la variable bajo hipótesis nula, H0, y la variable H1 o con hipótesis alternativa. Entonces, cuando yo tengo una distribución, ¿no? La probabilidad del error tipo 1, alfa aquí, es pequeña. Acá la tenemos achurada en comillas verticales y representa un 5%. O sea, queremos que sea pequeña. ¿Sí? Ahora, podría ser que nosotros, este mi 1, tenemos acá, está justamente en la zona de alfa, este rechazo. Y nos da la probabilidad, perdón, la distribución de la hipótesis alternativa H1, acá. Ahora beta, que en el otro tipo de error podría estar dentro de la zona de aceptación, o mejor dicho, de mantención del H0, ¿eh? Que es el achurado horizontal. Beta podría estar aquí. Entonces, curiosamente, se podría cometer un error beta rechazando la hipótesis nula aquí. ¿Sí? Podría ocurrir. Por eso la idea es que los dos errores sean pequeñitos. Es decir, que mi 0, que es el parámetro de la hipótesis nula, se aleje mucho de mi 1, de manera tal que estas dos curvas no se solapen, ¿ya? Y no tener ningún tipo de error. Bueno, ese tipo de disquisiciones nos iremos viendo en otras clases de metodología más adelante. Lo que queremos es entender la lógica de este análisis de datos y que se basa justamente en la hipótesis de un mundo aleatorio versus una que podría ser distinta y que se aleja de este promedio, se aleja lo más que se puede a una zona para que esta zona de rechazo ni uno esté en esta zona de rechazo y ojalá lo más lejos posible de esta zona de rechazo, hasta acá, a la derecha. Lo habíamos visto también con el mundo del gold estándar de la salud, ¿no es cierto? Que la realidad era el parámetro que daba un diagnóstico clínico, por ejemplo, de estar sano o enfermo, realmente. Alguien con mucha experiencia podría decirlo, al mirar ciertos síntomas, esta persona tiene tal enfermedad o no la tiene, sano o enfermo. Y el pronóstico que un instrumento que nosotros estábamos utilizando daba. Y el error, ya sabíamos que declarar a alguien enfermo cuando realmente está sano es un falso positivo, es un caso de una persona enferma cuando en realidad está sana. Y el error de pronosticarlo sano cuando realmente está enfermo es un falso negativo. Y de ahí que muchas veces se tenga que repetir el test. ¿Ok? Se repite porque somos humanos, siempre hay un error. ¿Ok? Incluso por muy facultativo que alguien sea, se repite el test. Vale. No sé si les queda claro esto así de esta forma. Pero bueno, si no les queda claro todavía, les voy a dejar en la descripción del video un enlace a YouTube de una escena de una serie
bien interesante, bien conocida por todos, no voy a mencionarla, creo que la ven, muy cortito, y va abajo con los subtítulos en un idioma más coloquial para que ustedes entiendan esto. Y ahí me podrán responder si el amor es una enfermedad o no. Y quiero que utilicen, por favor, la tabla esta de pronóstico de la hipótesis nula que tenemos para saber qué pasó en esa escena. Se los dejo de tarea opcional, por cierto. También se darán cuenta que este meme, que es tan chistoso, yo me río siempre cuando lo veo, carcajadas salen, seguramente ustedes también. Dice, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Y el error tipo 3 fue haber amado. Claro, después de ver todos estos links, se van a dar cuenta del sentido de esta. Y por supuesto la idea es que puedan recordar algo que es bastante olvidable, que es el error tipo 1, el error tipo 2, es decir, el falso positivo o el falso negativo. Ya, y si ya no les queda súper claro, y como forma introductoria al tema de la próxima clase de metodología, les dejo también este video con el cual también tuve el trabajo de poner los subtítulos, de dejarle los subtítulos a disposición para que está en inglés, para que ustedes puedan entender más sobre las pruebas estadísticas, que es algo que vamos a empezar a ver en otra clase de metodología. Chao, nos vemos, que estén súper bien.